A ver, en la lección anterior hicimos muchísimas cosas. Lo más importante fue que obtuvimos los modelos matemáticos de nuestro dron. El primer modelo es lineal, sin embargo, el segundo es un modelo no lineal y acoplado debido a la relación que existe entre las rotaciones dadas por los ángulos de Euler. Estos modelos se pueden obtener usando la formulación de Euler-Lagrange, que nosotros también utilizamos, pero la codificamos en MATLAB porque eran demasiadas derivadas las que se debían hacer y la neta qué hueva. La ventaja de usar MATLAB es que pudimos agrupar y operar todos los términos en cada ecuación diferencial de manera automática. Por lo tanto, nuestros modelos matemáticos se simplificaron a las ecuaciones que ves en pantalla, donde conocemos a todos los términos, excepto a las fuerzas y torques aplicados en nuestro dron. Y es que esos términos representan a la función de control que se debe implementar en el sistema para que éste tenga un comportamiento deseado. Calcular sus valores no es algo complicado. De hecho, lo enseñamos en nuestro taller de control, por lo que no vamos a profundizar en muchas cosas en esta clase. Sin embargo, recomendamos ampliamente que por favor le eches un vistazo a ese taller para que puedas tener una noción de las cosas que vamos a hacer en esta clase. Y si no, también nos puedes escribir con todas tus preguntas y con gusto te vamos a apoyar. Lo primero que haremos será establecer una función de error conformada por las diferencias entre los valores deseados y medidos. Esta función de error incluye a la velocidad traslacional y a la razón de cambio de los ángulos de Euler. Esto debido a que no podemos controlar una posición sin definir su velocidad y viceversa. Luego, esta función de error se deriva en función del tiempo, de tal manera que aparecen los términos diferenciales de segundo orden donde podemos sustituir nuestras ecuaciones diferenciales. Antes de hacerlo, debemos establecer la ecuación que describe a la dinámica del error. Para esto, podemos asumir que existe una función candidata de Lyapunov, donde esta es su derivada en función del tiempo. Sin embargo, el objetivo es que exista una función de control que permita que la derivada se comporte como esta ecuación. Entonces, podemos igualar ambas derivadas y llegar fácilmente a la ecuación que describe a la dinámica del error. En este resultado, la matriz K es cuadrada y definida positiva. Por lo tanto, en nuestra derivada de la función de error, podemos sustituir la ecuación obtenida y así solo nos faltaría calcular los valores de fuerza y torque. Esto es un proceso puramente algebraico, así que no vamos a explicarlo en profundidad. Primero, vamos a mover todos estos términos al lado derecho de la ecuación, mientras que estos otros se van a mover al lado izquierdo, y al mismo tiempo podemos expresar este vector como un producto entre una matriz y un vector. Luego, la matriz puede enviarse al lado derecho de la ecuación y operar a los términos restantes, que si expandimos al vector con las funciones de error y operamos términos, nos daremos cuenta que algunas casillas de la matriz K deberían ser iguales a 0, ya que así evitamos el acoplamiento entre funciones de error. Es decir, si estos términos en la matriz K son iguales a 0, entonces las funciones de error de los ángulos de Euler no se relacionarán con el error de la posición inercial y viceversa. De esta forma, podemos operar los resultados obtenidos y así habremos calculado las funciones de control para el movimiento traslacional y rotacional respectivamente. Estas fuerzas y torques son generados por los propulsores en el dron. Asimismo, cada término en la función de control tiene un significado físico. Estos términos compensan la dinámica interna del sistema. Este suministra el comportamiento deseado y estos garantizan la estabilidad asintótica de las funciones de error. También no olvides que la matriz K es constante y definida positiva. Sin embargo, algunas de sus casillas serán iguales a 0. Por otro lado, recomendamos que estas submatrices también permitan que las funciones de error se desacoplen, por lo que basta con que sean matrices diagonales. Entonces, ¿te parece si ahora probamos todo esto en MATLAB y Simulink? Bueno, primero vayamos a MATLAB y en nuestro archivo main.m vamos a crear el código para convertir todas nuestras ecuaciones en funciones de MATLAB. Esto se hace con la función MATLAB function, donde los parámetros de entrada serán la variable que se va a convertir en función, el tipo de función y la localidad en tu disco duro donde se almacenará el archivo. En esta función estamos agregando un paso adicional y es que todas las
variables dependientes del tiempo se sustituyen por variables simbólicas sin dependencia alguna. Esto lo vamos a hacer para las matrices de acoplamiento, las fuerzas y torques no lineales y las ecuaciones diferenciales de traslación y rotación. El objetivo de esto es que podamos llamar a las funciones de MATLAB desde Simulink, lo que simplifica la creación de los modelos en diagramas de bloques. Ahora vamos a establecer todos los parámetros para la simulación. Primero comenzaremos con el borrado de la consola y de cualquier variable almacenada en el workspace. Luego vamos a definir la aceleración gravitacional, el tensor de inercia y la masa del dron. Nosotros estamos proponiendo valores al azar, pero tú puedes cambiar los parámetros a tu gusto. También estableceremos las condiciones iniciales de posición y velocidad lineal, además de la rotación inicial y su respectiva razón de cambio, la cual no es la velocidad angular del dron. Ahora vamos a definir la trayectoria deseada para la posición y orientación. En este caso, vamos a asumir que se pretende alcanzar un punto en X, Y y Z con una rotación de 30 grados sobre el eje Z inercial. Por último, colocaremos a las ganancias proporcional y derivativa, así como al tiempo de simulación. Y sí, sabemos que anteriormente no las habíamos llamado ganancia proporcional y ganancia derivativa, y además eran matrices durante nuestro análisis. Pero al ser matrices diagonales, multiplicarlas por un vector sería igual que multiplicar al vector por un escalar, así que preferimos que las ganancias se guardaran como valores escalares. Entonces, ahora vámonos a Simulink para crear nuestro diagrama de bloques, solo que no vamos a profundizar en su construcción porque, como lo dijimos antes, eso ya lo hemos hecho muchísimas veces en nuestro taller de control. Primero vamos a llamar a todos los parámetros físicos del sistema para luego crear los bloques MATLAB Function con los modelos matemáticos de traslación y rotación del dron. Dentro de ellos solo debemos llamar a la función de MATLAB donde se guardaron nuestras ecuaciones diferenciales, sin olvidar que cada una tiene diferentes argumentos, los cuales entran a cada bloque para ser procesados por las respectivas funciones. También, al tener modelos dinámicos de segundo orden, estos son integrados dos veces con las condiciones iniciales que establecimos en nuestro código. Posteriormente vamos a crear el bloque con las funciones de error, las cuales serán la diferencia entre las variables del sistema y sus valores deseados. Cada una de ellas se envía fuera del bloque para ser utilizada con las funciones de control. Y es que ambas requieren de dos funciones de error y del resto de funciones que creamos con MATLAB, así como de la segunda derivada de los respectivos valores deseados y las ganancias del controlador. Ahora vamos de vuelta a MATLAB solamente para escribir la función que ejecutará nuestro archivo de Simulink. Y también, ¿por qué no?, vamos a crear el código para graficar nuestros resultados. Esta última parte depende enteramente de lo que quieras ver y cómo deseas que se presente, así que vamos a dejar toda esta parte a tu criterio. De cualquier forma, encontrarás los archivos en los recursos de esta clase por si no alcanzaste a copiar todo el código. Y listo, ya tenemos todo preparado para poder ejecutar el archivo main.m, que aunque trabaja con variables simbólicas, termina su ejecución de manera muy rápida. Y creemos que no está de más decir que al momento de ver las gráficas, estas demuestran que nuestro controlador funciona, porque tanto la posición como la orientación del dron convergen rápidamente al valor deseado que establecimos en esta clase. Otra cosa importante es que el comportamiento de las variables no tiene sobretiros ni cualquier otro fenómeno que afecte a las variables del sistema. Con esto ya tenemos todo lo mínimo fundamental para controlar drones de manera sencilla y con modelos matemáticos acoplados y no lineales. Claro que hay muchas cosas que no cubrimos en estas clases. Por ejemplo, nuestro modelo se calculó usando la formulación de Euler-Lagrange. Sin embargo, usar la formulación de Newton-Euler también puede ser de utilidad, pero su función de control se calcula de una manera completamente diferente, ya que esta sigue una metodología llamada control backstepping, pero ese es un tema para nuestro taller de control. Además, también nos falta explicar cómo es que esta función de control se convierte en una velocidad angular para los propulsores de nuestro dron. En fin, eso y muchas otras cosas más, como factor de rozamiento, como aerodinámica, etcétera, los podemos ver en lecciones posteriores. Así que si quieres que hagamos más clases al respecto, siente la confianza de
de escribirnos a través de esta plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.